En este video vamos ahora a ver cómo o qué debemos hacer a la hora de programar el lenguaje de programación C, pero tengamos en cuenta de que C es un lenguaje aún popular, se encuentra dentro de los 10 lenguajes de programación más utilizados eh, en, en la producción de software, en la industria del software. Podríamos decir que C es un lenguaje de programación complejo, pero cuando uno entiende y comprende cada parte de la sintaxis que tiene el lenguaje, eso hace de que en un futuro sea mucho más sencillo y mucho más entendible y permite y facilita que podamos aprender otros lenguajes como Java, como JavaScript, como Python, y que también nosotros como tal tengamos en cuenta de que ese es un lenguaje multiplataforma. Podemos hacerlo funcionar en Windows, en Linux, en Unix, en macOS, en Solaris, pues porque ellos tienen también sus propios compiladores para el lenguaje. Vale la pena resaltar que el lenguaje está estandarizado bajo el ANSI, bajo el ISO, que son los estándares que se han generado para este lenguaje de programación. Eh, También podríamos decir que es un lenguaje que se lo utiliza para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, aplicaciones de sistemas operativos. Se lo utiliza actualmente como base para sistemas embebidos, y bueno, y muchas otras cosas que poco a poco nos iremos involucrando, videojuegos para realidad virtual, realidad aumentada, para lo que es inteligencia artificial. Bueno, entonces miremos un poco. Ya estamos nosotros dentro de la plataforma jdoodle.com, ya estamos logueados. Vale la pena resaltar que a través del usuario me registré. Para poder acceder tendría nuevamente que acceder como usuario y mi contraseña, y voy a darle clic aquí para decirle que voy a trabajar con el lenguaje de programación C. Lo busco, esto se encuentra en orden alfabético, lenguaje de programación C. Le digo que voy a trabajar un proyecto con un archivo simple y que voy a trabajar con un proyecto vacío, para que así de esta manera a la hora de cargarnos pues nos cargue una pantalla completamente sin ningún texto, sin ninguna línea de código. Dentro de las instrucciones vamos a escribir un poquito del código que tiene este lenguaje. Entonces iniciamos con un número include stdio.h. Esta línea de aquí, lo que estamos haciendo es definir las bibliotecas, y entonces todo lo que tenga número include lo que me va a permitir a mí es agregar bibliotecas a mi producto, a mi software. E inicialmente podríamos decir que esta biblioteca de aquí me permite adicionar las funcionalidades para la entrada in y para la salida out estándar. Es decir, podría utilizar el ingreso y la visualización de información. En otras palabras, yo con esta biblioteca voy a utilizar las funciones para mostrar datos, para mostrar información, para mostrar mensajes y para leer valores que van a ser almacenadas en las variables. Entonces, inicialmente tenemos esto. Ahora vámonos por definir la línea inicial, que es el inMain, y vamos a colocar aquí dentro de paréntesis void. Esta es la estructura básica del lenguaje de programación. eh, Tenemos que decir que esta es tal y como está la estructura escrita en estos momentos, es la estructura base de un código. Todos los aplicativos van a tener esta estructura, aunque nosotros podríamos tener más bibliotecas, es decir, podríamos colocar más bibliotecas aquí y podríamos colocar líneas diferentes al problema de acuerdo que estemos resolviendo. A esto que tengo aquí marcado y que ustedes están visualizando, se le denomina la función principal, y esta función principal se caracteriza porque aquí es donde nosotros tenemos que incluir y colocar todas nuestras instrucciones. Una línea de código que también tiene que ir dentro de este código base
que lo podríamos decir que es la plantilla para poder nosotros tener en todos nuestros aplicativos, es esta estructura. Entonces vuelvo y repito, tenemos la biblioteca stdio.h, tenemos la función principal main y tenemos el return 0 que debe estar dentro de las llaves. Entendamos que en todo código nosotros debemos tener siempre en cuenta de que debe existir un inicio y un fin. Así como en los algoritmos tenemos un inicio y un fin, en los lenguajes de programación se debe definir este tipo de elemento. Entonces esta primer llave que nosotros colocamos aquí nos está indicando que es el inicio del código, y esta llave que cierra nos estaría indicando el fin. Entonces esta línea y miren que este int que está aquí tiene un significado, esta palabra void tiene un significado, y esta línea return 0 también tiene un significado, pero en estos momentos no lo quiero explicar porque tendremos nosotros un video donde explicaremos exactamente qué significado tienen estos elementos, porque ya tendríamos que avanzar un poco más en entender que lo que está relacionado con la programación funcional, aunque por el momento podríamos decir que esta es nuestra estructura. Tengamos en cuenta de que a partir de esta línea nosotros entraríamos a escribir nuestro código y partiríamos en este caso por definir dos funciones o dos expresiones que hacen parte del lenguaje de programación, que nos van a permitir realizar cierto tipo de tareas. En primer lugar está la función printf. Esta función lo que me permite es visualizar mensajes o visualizar la información que contiene una variable. Tal es el caso que en este momento vamos a colocar: hola, bienvenidos a mi curso de programación, y por lo tanto eso es lo que nos va a aparecer en pantalla. Cuando nosotros ejecutamos, estaríamos ejecutando en pantalla y visualizaríamos este mensaje que dice: hola, bienvenidos a mi curso de programación. ¿Cómo ejecuto mi código? Pues simplemente haciendo un clic sobre este botón de aquí, él me despliega la pantalla y aquí podemos visualizar lo que nosotros tenemos. Vamos ahora a tratar de cambiar un poquito el texto para que podamos colocar: hola, bienvenidos a mi curso, y coloquemos otro printf para colocar otro mensaje: saludos a todos. Entonces vale la pena aquí resaltar que lo que nosotros estamos haciendo entonces a través de la función printf es mostrar mensajes, y por cada instrucción que yo defino dentro del lenguaje de programación C tengo que finalizar con un punto y coma. Este punto y coma me está indicando de que esta es una instrucción. Por lo tanto, si yo no le coloco el punto y coma, como en este caso, a la hora de ejecutarlo, el código me va a generar un mensaje de error, que lo pueden visualizar aquí, y donde él me indica de que efectivamente antes del return yo tengo que poner un punto y coma. Eso es lo que me está diciendo aquí, y me señala donde falta el punto y coma. Por lo tanto, voy a colocar el punto y coma para indicar que es el fin de la instrucción. Lo voy a ejecutar y en estos momentos vamos a mirar el mensaje: hola, bienvenidos a mi curso de programación. Pero también miramos aquí el mensaje: saludo a todos. Quedaría algo más estético de que apareciese de la misma forma, pero entonces aquí es donde nosotros podremos utilizar algo que se le denominan los caracteres de escape, y voy a utilizar este carácter de escape para decir que me haga un salto de línea. Por lo tanto, si yo coloco \n, que es un carácter de escape, le estaré indicando de que me va a aparecer el mensaje: hola, bienvenidos a mi curso, y en una nueva línea me va a aparecer: saludo a todos. A la hora de ejecutar mi programa, entonces tendría ya el mensaje mucho más agradable. Hagamos una modificación adicional, coloquémosle un doble salto de línea, entonces me va a saltar dos líneas, por lo tanto saludo a todos aparecería mucho más abajo. Ejecutemos y miremos cómo ahora nos aparece así, de esta manera, el mensaje. ¿Qué ocurre? Nosotros a través de la función printf, que también podríamos hacer como una analogía, que es la que me va a permitir a mí
escribir, mostrar o imprimir datos o información, pues esta función de aquí también me permite que yo pueda mostrar o visualizar la información de las variables que yo tengo. Por lo tanto, en estos momentos voy a definir una variable de tipo entero. Entonces, para definir una variable de tipo entero o para definir variables, las variables las voy a colocar al inicio de mi código para después hacer el despliegue de código. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a definir aquí una variable de tipo entero. ¿Cómo se define una variable? Pues coloca la palabra reservada int para decir que es entera. Voy a colocar la palabra número, que ese es el nombre que le estoy colocando a mi variable, ese es el identificador de mi variable, y le terminaría con decir punto y coma para que así de esta manera yo pueda definir una variable. Voy a crear ahora otra variable de tipo entero llamada resultado y puedo darle cualquier nombre a mi variable. En este caso estoy creando dos variables enteras, pero también podría hacer lo siguiente: definir en una sola línea la variable n1 y la variable n2. Es decir, aquí estoy definiendo dos variables separados con coma. Esto me estaría indicando de que en total tendría 4 variables. ¿Qué otro tipo de dato yo puedo utilizar? Y más allá haremos un poquito más de referencia a los tipos de datos que tiene el lenguaje de programación, pero voy a utilizar ahora otro tipo de dato llamado float, el cual me permite crear variables de tipo real. Entonces voy a colocarle x1 y x2. En este caso estaría creando tres variables de tipo entero, una denominada número, otra denominada resultado, otra variable denominada n1 y n2 y las dos variables de tipo real, más exactamente de tipo float, denominadas x1 y x2. ¿Qué voy a hacer en estos momentos? Simplemente quería explicar esa parte, pero voy a dedicarme a trabajar con una única variable y voy a decirle ahora que la variable número tome un valor o le asigno yo aquí un valor. Esta línea, ¿cómo se expresa a nivel de algoritmo? Le estoy diciendo que a la variable número le estoy asignando el 5 o asignar a número el valor 5. Eso es lo que estaré haciendo. Si yo quiero, en este caso, que se me visualice el contenido de esa variable, voy a colocar aquí un printf y voy a colocar que voy a imprimir la variable número. Entonces podré aquí colocar cualquier variable, pero tengo que especificar con porcentaje de, porque es entera, tengo que especificar que voy a mostrar este valor de aquí. Hagamos una cosa, coloquémosle un salto de línea, dos saltos de líneas, tres saltos de líneas, hace tres saltos y de ahí me va a aparecer el número que he ingresado en la variable número. Ejecutamos y por lo tanto tendríamos que mirar: hola, bienvenidos a mi curso de programación, el mensaje saludo a todos, y miren que aquí ya se visualiza el valor de la variable. Hagamos algo más interesante. Tratemos ahora de definir tres variables, num1, número 2 y número 3. Simplemente mantengamos esto de aquí. ¿Qué ocurre? Si yo en estos momentos ejecutara este código, me va a generar un error. Y es un error de sintaxis, porque acontece que la variable número ya no existe. Entonces, una de las reglas que tiene el lenguaje de programación es que yo tengo que definir todas las variables que voy a utilizar. Dependiendo de lo que tiene que hacer la variable, podría definirla de tipo entero, de tipo real, de tipo carácter, de tipo cadena de carácter. Entonces, en este caso, esta variable ya no funciona. Le voy a colocar que se llame número 1. Voy a colocar aquí que sea número 2 la variable y tome el valor de 31. Y voy a decirle de tal manera que me haga una operación aritmética muy sencilla, que en la variable número 3 se almacene el valor número 1 y el valor número 2. Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué valor contiene la variable número 1? 5. ¿Qué valor contiene la variable número 2? 31.
y al sumar 5 más 31 me daría 36 y este resultado lo va a almacenar en la variable número. Por lo tanto, le voy a decir acá que me imprima ese resultado, que sea el resultado de la variable número 3. Entonces ejecuto y me tendría que dar 36 porque la computadora puede operar. Por lo tanto, este operador que tengo aquí me está indicando de que puedo hacer con él una operación aritmética tipo suma. Pero hagamos algo mucho más interesante. Voy a mostrar cuáles son los valores que estoy sumando. Entonces voy a colocar que me imprima la variable número 1 separado con coma la variable número 2 y separado con coma la variable número 3. Si yo en estos momentos ejecuto, no me va a generar el resultado esperado porque a cada variable dentro de estas comillas dobles tengo que decirle que esta es de tipo entero, esta es de tipo entero y esta es de tipo entero. Por lo tanto, tengo que especificar porcentaje de, porcentaje de, porcentaje de. Si yo en estos momentos ejecuto, me aparecería: hola, bienvenidos a mi curso de programación, saludo a todos, y me aparecerían los valores 5 para esta primera de aquí y este orden de aquí, 31 para este variable de aquí pero para esta variable de aquí, y 36 que vendría a ser el resultado, porque eso es lo que mantiene almacenado la variable número 3. Entonces, si ejecuto, me quedaría así de esta manera, mire, 5, 31 y 6. Pero hagamos algo más estético, y es el hecho de que nosotros ahora le vamos a decir, colocamos el carácter más, colocamos aquí el carácter igual, y él lo que va a hacer a esto de aquí se le llama la interpolación de cadena, y lo que va a hacer es, estos porcentajes van a ser reemplazados por los valores que tiene la variable número 1, este de aquí va a ser reemplazado por el valor que tiene la variable número 2, y este de aquí va a ser interpolación de cadena para lo que tiene la variable número 3. Por lo tanto, me quedaría 5 más 31 igual a 36. Entonces, estéticamente, mi programa ahora mejora de esta manera la presentación. Entonces, miren cómo nosotros a través de la biblioteca stdio.h podemos hacer uso de lo básico que tiene el lenguaje de programación, como es en este caso la función printf. Entonces tendríamos la función printf para visualizar datos, visualizar mensajes, visualizar los valores que tiene una variable. Pero ahora hagamos una mejora y vamos a decirle a la computadora que los datos, pues si yo opero esto siempre me van a dar esos mismos valores. Pero ahora, ¿cómo hago para que haya una lectura con respecto a lo que el usuario ingrese? Entonces, si nosotros tenemos estas dos líneas donde les asignamos los valores 5 y 31, siempre a la hora de ejecutarlo van a ser siempre esos mismos valores. Pues voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar una función llamada scanf. También le voy a decir que voy a leer. Entonces esta función se la utiliza para hacer lectura, para ingresar datos o para pedir datos. Entonces voy a decirle aquí, tal y como aparece, que voy a leer un valor en la variable 1. Esta instrucción que está aquí indica: pido un número y lo almaceno en la variable número 1. Eso es lo que estaría diciendo aquí. Si yo quisiera que me apareciese de igual forma la lectura en la variable número 2, entonces, ¿qué lee esta cadena de aquí? O esta línea o esa expresión, que pido un número y lo almaceno en número 2. Así estaría funcionando. Entonces, al momento de ejecutar, quiero que tengamos en cuenta que voy a aplicar este concepto de interactive. Lo que me va a permitir a mí es donde yo puedo fácilmente ingresar los valores que quiero que ejecute. Entonces vuelvo a ejecutar y aquí me va a pedir el valor. Desafortunadamente, tal y como estamos viendo en la pantalla, no sabemos, pero ahí estamos. El prompt me está diciendo que está a la espera de que ingrese un número. Voy a colocar el número 98 y voy a colocar el número 12. Si yo, que sé que está en mi código sumando números, esto me generaría como resultado 110. Si presiono Enter, entonces el algoritmo me generaría el 110. Mire, entonces él en estas líneas lo que está haciendo es hacerme la lectura de datos.
pero vamos a hacerle una mejora a este aplicativo, porque antes de cada scanf es importante que nosotros le indiquemos con un mensaje qué es lo que está pidiendo. Entonces le voy a colocar aquí un printf, digite un valor, dejémoslo así, y acá le vamos a colocar otro printf donde dice digite otro valor. Entonces, ¿qué acontece? Si yo ejecuto ahora mi programa, lo que va a aparecer es el mensaje y va a esperar a que yo ingrese el valor y lo va a almacenar en la variable número 1, va a mostrar el otro mensaje y va a esperar a que yo ingrese el valor en la variable número 2 y de ahí se va a dedicar a procesar para poder mostrar la operación completa. Entonces ejecutemos, esperamos a que cargue, ahí me dice digite un valor, le voy a colocar 45, digite otro valor, le voy a colocar 25, es decir, cada vez que ingreso presiono enter y miren que ahí espero a que me dé el resultado y me dice que la suma de 45 más 25 me da 70. Entonces con esto demostramos dos expresiones o dos funciones que son importantes en el lenguaje de programación C y que nos van a servir para hacer muchas cosas importantes como pedir datos y como mostrar valores de las variables o mostrar mensajes. Entonces esto es lo que podemos hasta el momento realizar. Vamos a hacer unas prácticas más interesantes sobre estos temas, pero lo que aquí quiero que tengan en cuenta es la estructura básica del lenguaje, porque si yo quiero iniciar un nuevo proyecto, mi proyecto simplemente quedaría sin tendría esta estructura. Ya dependiendo del algoritmo o dependiendo del problema que esté planteando, yo tendría que colocar aquí las líneas de código que tengo que colocar. Entonces, tengamos en cuenta esto. Si nosotros nos ponemos a analizar cuál es la funcionalidad que tiene este código, lo que está haciendo es sumar dos números. Entonces, es un algoritmo o un programa muy básico, pero donde nosotros estamos entendiendo la importancia que tiene a la hora de escribir código en lenguaje de programación C. Recuerden, el punto y coma me está indicando el fin de la instrucción. Recuerden que el printf abre un paréntesis y cierra paréntesis. Si yo no le coloco este paréntesis, me va a generar error de sintaxis. Si yo no cierro esta comilla, me va a generar error de sintaxis. Entonces tengo que manejar muy bien todos esos elementos. Tengo que entender y comprender cómo es que funcionan y que necesariamente tengo que definir variables y poco a poco nos vamos a ir familiarizando con este tipo de elementos que hacen parte de lo que es el lenguaje de programación C.